ponente, que es José Antonio García Erce, director del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, que nos va a contar algunas curiosidades de la sangre que casi seguro no sabéis. Buenos días todavía. Gracias por aguantar. Para mí es un orgullo estar por segunda vez. Yo estuve en el año 7 en Salamanca, ahí habla del hierro. Y estos son mis conflictos de intereses y mis colaboraciones. Como va a estar grabado, lo podrán ver. Estos son mis agradecimientos. Y yo quiero aquí, no lo sabía, a la doctora Rovira darle las gracias. Yo estaba en Aragón, en el Cervet, y sobre todo en Huesca. Siempre tenía las puertas abiertas y trataron como si fuese unos hijos a mis pacientes, con lo cual muchas gracias. Entonces, ¿qué les puedo yo contar de la sangre que no sepan? Pues claro, tranquilo, es más, lo mío es más entretenido. Claro, vamos a contar, les voy a contar cosas. Yo primero hago, ¿qué les puedo contar o qué no les puedo contar? Claro, ¿puedo hablarles de vampiros? No, pero le podría hablar de vampirismo y luego podemos comentarlo. ¿Podríamos hablar de limpieza a la sangre? Obviamente, pero no me refiero a la sangría, que podríamos comentarlo, que es una terapia que tiene más de 2.500 años, que es una polémica todavía con la hemocromatosis, pero no me pregunten si es verdad que se cambiaban la sangre los Rolling Stones. Pero también es verdad que hay startups de millonarios en Silicon Valley que están haciendo estudios para rejuvenecer con sangre. No les voy a hablar de esto. Y tampoco les voy a hablar de sangre artificial, que llevamos años. Yo era estudiante y eso hablaba, y yo me jubilaré y seguiremos sin tener sangre artificial. Pero vamos a hablar de lo que yo quiero de mi libro. La otra cuestión que ha salido hoy, hemos pensado siempre en el hospital para transfundir. Ahí, se me ha ido. ¿Puedo ir para atrás? Sí. Siempre pensamos en el hospital para transfusión y los hematólogos hemos sido los pioneros en llevar la terapia a casa. O sea, no solamente estamos transfundiendo en domicilio, sino que también estamos transfundiendo antes de llegar al hospital. Y en España tenemos en algunas comunidades autónomas donde se está llevando la sangre en los medios de transporte de los pacientes. E incluso en Navarra hemos hecho una simulación para poder transfundir dentro de una cueva. Pero no les quiero hablar del dinero, porque la donación en teoría es altruista, voluntaria y sana, pero no tenemos que olvidarnos que cuesta mucho. Y uno de los problemas que tenemos en la transfusión es que pensamos, mis compañeros piensan que es gratuita. No, el donante no remunerado, pero el proceso es muy, muy importante. Y no les voy a hablar del SOHO, que es el nuevo reglamento europeo de la sustancia de origen humano, pero es muy importante en los próximos años y habrá jornadas y tendrán que estar formados porque, por ejemplo, los PRP, que yo sé que he oído que gente lo necesita, y las terapias celular y los nuevos tienen que estar recogidos y nos va a regular y nos va a ayudar a hacerlo mejor. ¿De qué les quiero hablar yo? Les quiero hablar de la anemia. La anemia para mí es un gran problema porque, como les comentaré, hemos tenido el problema de los traductores. El que sea regular, de frecuente, no quiere decir que sea normal. Hemos normalizado la anemia y no se puede hacer. Y esto es muy importante porque la anemia es el primer signo de muchas enfermedades. Y encima es una de las patologías, como les enseñaré, más prevalentes del mundo y una patología que más años vivimos con ustedes, con ella. Voy a ser un poco malo. Viendo aquí la sala, la distribución, ya les anticipo que 2 o 4 de ustedes tienen anemia, aunque no lo sepan. 8 o 10 la van a tener o la han tenido y más de una, y yo diría que más de 4, van a ser transfundidos en algún momento de su vida. Lo malo de la anemia es que no es, en alguna circunstancia, como el doctor Salido es un experto nacional, es una enfermedad, la congénita, pero la mayoría de veces es un signo de una enfermedad más grave, con lo cual tenemos que hacer diagnóstico precoz, profilaxis, para coger a tiempo esa enfermedad, que es la importante, como es el cáncer de colon, que nos ha comentado muy bien anteriormente. Y en un documento de hace muy poco, de la OMS, del año 2021, que volveré, ya nos hablan que son de 8.000 millones que somos, 2.900 millones en la Tierra tendríamos de anemia o algún déficit nutricional por muchísimas condiciones, y 600 millones de personas al año tendrían un episodio de sangrado o de hemorragia que le condicionase una anemia con el riesgo que tiene eso. Entrando en detalle, estaríamos hablando que casi 2.000 millones de personas tendrían anemia, 2/3 sería, y no discrimina ni por edad, ni por sexo, ni condición religiosa, ni por estatus económico. Obviamente es más grave y más frecuente en países subdesarrollados,
siendo la más frecuente la anemia ferropénica, pero no es solo anemia ferropénica. Hay genéticas, congénitas, infecciosas. Pero es que hay otros 500 millones de personas que tienen déficits nutricionales que todavía no tienen anemia, pero si no tratamos la causa van a tenerla. Y esa falta de hierro, por ejemplo, le va a condicionar la calidad de vida. Este gráfico, perdón que sea tan raro, esto es el Lancet empezó a publicar a finales del siglo, el 2016 empezó unos estudios que se llamaban Global Burden Disease, el impacto global de enfermedades, y empezó a hacer estudios epidemiológicos en todo el mundo, más de 200 países del mundo, y esta es la gráfica en el año 90, al déficit de anemia por déficit de hierro, quinta patología más frecuente del mundo, año 2006, anemia por déficit de hierro, cuarta patología más frecuente del mundo, año 2016, quinta patología más frecuente del mundo. A pesar de todas las medidas que se ha hecho de prevención y mejora de alimentación, sigue siendo muy prevalente. Lo más importante es que, por ejemplo, la OMS en 2015 se dio cuenta la gravedad de la anemia era la principal causa de mortalidad en la hemorragia postparto. Hizo un objetivo de desarrollo mundial que era reducir el 50% la anemia en las mujeres. Era para el 25. Ha tenido que prorrogarlo y lo ha prorrogado en 2030 porque ha fracasado. Y eso es importante porque incluso en países como Canadá, para digna salud pública, casi el 50% de las mujeres embarazadas tendrían déficit de hierro, 25% se complicaría el déficit de hierro, que le complicaría el fenótipo final, y lo más grave es que más del 40% no eran estudiadas. Y la OMS se ha dado cuenta que es fundamental porque en los momentos de desarrollo, de crecimiento, de necesidad, es cuando más hierro necesitamos. Adolescentes, embarazadas y recuperación de cirugía. Y hay hecho unas campañas divulgativas porque no solamente tiene consecuencia la madre en el niño ese desarrollo neurológico, como desarrolló en los 2 primeros años, y está vinculado también en el fracaso escolar y muchos de esos adolescentes rebeldes, la edad del pavo, que están tirados ahí en el suelo, es que están ferropénicos. ¿Y cuánta anemia hay en España? Pues no hay estudios. Este es un estudio que hicimos en Huesca con toda la población y encontramos que el 10% de la población de la provincia de Huesca, y eso es una región rica de este país, tendrían anemia. Y esa anemia, si verán en la gráfica derecha, va aumentando a partir de los 60 años, asociado a la patología, y marca mucho la calidad de vida. Pero que los pacientes quirúrgicos, que en este país, en muchas comunidades autónomas, pueden estar meses en lista de espera, al menos 1 cada 3 entran en quirófano con una anemia, con el riesgo que tiene sin haber sido tratada. Dependerá del tipo de cirugía, la patología de base, que puede ser la causa de la anemia, es más frecuente o no. Entonces, ¿y cómo tratamos la anemia? Pues muchas veces no nos queda otro remedio, si no hemos hecho bien, que transfundir. Y para eso hace falta donantes de sangre. Lo siento, doctora Rovira, el primer trasplante celular fue la donación de sangre, ha sido la primera medicina personalizada, y sin donación de sangre, estos señores no pueden hacer trasplantes, ni podemos acercar, ni podemos hacer nada. Es fundamental. Y por eso es muy importante. En el mundo los datos hablan que son unos 120 millones de donaciones, solo 120 millones de donaciones, en el cual casi el 80% se hacen en el 20% de los países, donde los más ricos. Y es un problema a nivel mundial. Y estos son los datos de España. No tengo los datos 23 porque el Ministerio va con retraso. No está embarazado, no está embarazado. Es entre retraso de los datos. Y estos serían los datos. Casi 1.700.000 donaciones, de las cuales casi 100.000 por aféresis. De los bancos de sangre hemos aprendido de los clínicos y usamos las aféresis para también sacar componentes. Pero hay grandes diferencias según en qué comunidad se dona más o menos. No tenemos los mismos recursos ni la misma solidaridad. ¿Y esa sangre dónde va? Pues casi 1,5 millones de hematíes estamos viendo, pero son 244.000 ya, esos son los datos del año pasado, plaquetas para esos trasplantes y 120.000 plasma. Transfundimos casi 5.000 hematíes cada día. Estamos hablando que 200 cada hora, 4 cada minuto. Y de nuevo una gran variabilidad en la comunidad autónoma. No sé si esto es reflejo de calidad o de equidad. Y no sé qué es primero, la gallina o el huevo. ¿Se transfunde más porque donan más o donan más porque se transfunde más? Pero lo que es claro es que 400.000, según el Ministerio, personas son transfundidas en el año pasado, casi 1.200, si fuese solamente una vez. Y muchos son transfundidos todas las semanas o todos los meses. Volvamos al pasado, o el futuro, como dirá la película. Hace 40 años el Plan Nacional de Hemoterapia hablaba
de 3 pilares. La autosuficiencia, la cual los políticos nos dicen que somos autosuficientes, pero con frecuencia muchas comunidades suyas tienen este cartel y estamos buscando cero negativos. Y otros grupos. Y a veces tenemos que hacer chantaje emocional a los familiares para que vayan a donar. Y eso no es bueno. O perseguir a los donantes con campañas lo más llamativas para intentar buscarlas. Pero tenemos un problema y ahora les pido ayuda. Los jóvenes no están donando sangre. Y este es el panorama de Navarra. Los millennials no existen como donantes de sangre. Es verdad que la población está envejecida, pero el donante mío tiene 55 años de promedio. Dentro de 10 años se me jubila casi el 40% de los donantes. ¿Qué está pasando? Este buen hombre, que murió recientemente, más de 1.200 donaciones, Harrison, donó hasta los 82 años. Se está prolongando hasta los 75 u 80 años la donación porque no tenemos donantes. ¿Y qué hacemos con esa donación? No solamente salimos hematíes, sino del plasma separamos, sacamos hemoderivados, fármacos. Y les quiero alertar, para un tratamiento de esa inmunodeficiencia que nos comentaba el compañero, o esos pacientes de la doctora Rovira que no tienen defensa, necesitamos al menos 130 donaciones de plasma para un año de tratamiento. Cada vez tenemos más donantes, más pacientes trasplantados y más necesidades. Ahora mismo, la izquierda, solo 2 de cada 3 albúminas vienen de donantes españoles, 1 de cada 3 gramos de inmunoglobulina son donantes españoles. 2/3 vienen de fuera. ¿Saben de dónde? Lo que pasó en la COVID, nos fuimos conscientes del problema porque nos dimos cuenta que faltaban 600.000 litros de plasma. En Europa se hizo el año 22 un plan europeo, se llama Supply, intentando alcanzar los 20 litros por 1.000 habitantes. Nosotros tenemos 8,6, con grandes diferencias de nuevo por comunidades autónomas. Y ese objetivo, según mis cálculos, haría falta 1.600.000 donaciones a Fersis frente a las 100.000 actuales, casi 900.000 donaciones a Fersis para alcanzar esa cifra de plasma. Son muchos cientos de miles de donantes que no tenemos donando. Y hemos hecho campañas para intentar atraer a los gente jóvenes, a todo el mundo, e incluso el Ministerio nos está financiando con 2 millones al año a todos los centros para intentar traer plasma. Pero es el problema. Para mí, este señor ya nos metió el miedo en el cuerpo en el 16, y ahora mismo con los aranceles, y como diga America First, cuando el plasma viene de su país, no vamos a tener hemoglobina. Siguiendo, hablamos de medidas en el receptor. Les quiero decir y transmitir que hoy en día es la sangre más segura que nunca. Los riesgos calculados en estos momentos de transmitir una hepatitis C es 1 por 25 millones de donaciones y uno ve que transmitirlo 1,5 millones. No es el riesgo. El riesgo hoy en día es otro, el error. Estos son los datos británicos, más de 4.000 errores al año, el año 23. En España es tan importante que ya el Ministerio hace 14 años alertó que era necesario evitar las transfusiones innecesarias, inapropiadas, inadecuadas. Hace falta tecnología de seguridad para que no tenga información del personal y empoderar a los pacientes para no tener errores. Y lo último, el Ministerio hablaba de uso óptimo. Suena fatal. Pero es que la Joint Commission en el año 11 ya nos alertaba que en Estados Unidos la transfusión sería el acto médico más frecuente en un hospital y que hasta el 50% de las transfusiones serían inapropiadas, inadecuadas o evitables. Y en ese momento en la OMS se dio cuenta que había un círculo vicioso entre la anemia, el sangrado y la transfusión, todas asociadas, no causas, de mayor riesgo, con lo cual lo invitaba a tratar la anemia, tratar el sangrado y mejorar la tolerancia a la transfusión para conseguir mejores resultados. Y por eso la OMS en el año 2010 promovió los programas de gestión de sangre del paciente. En ese momento se dio cuenta, ante la necesidad de reducir las transfusiones innecesarias y mejorar las condiciones del paciente, había que tratar la anemia, la hemorragia y mejorar la tolerancia. Y por una resolución urgente, en el año 10, gustaba a todos los países del mundo a poner en marcha programas de Patient Blood Management. Entonces, enfocado en pacientes quirúrgicos, porque era donde se gastaba entonces la sangre. Y tenían que ser, a nivel institucional, el Estado, servicios multidisciplinares con los 3 pilares. Esos 3 pilares que es tratar la anemia, prevenirla, ferropenia, tratar el sangrado, prevenirlo y mejorar la tolerancia a la anemia.
antes, durante y después del ingreso, antes o durante del parto, antes y durante de la intervención. Y ha habido muchísima bibliografía, documentos que por mucha palabra, no estamos teniendo los recursos para ponerlos en marcha. El año 17 el Consejo de Europa sacó unas guías de buenas prácticas, una para los hospitales y otros para los estados, y por desgracia me temo que está en los cajones. De tal manera que en el año 21, en pleno COVID, sacó este documento de urge la necesidad de poner en marcha esos programas de gestión de sangre del paciente, y ya decía que no era solo pacientes quirúrgicos, sino era toda la población, de pediátricos, geriátricos, obstétricas, embarazadas. Y nos beneficiamos todos, entidades profesionales y el Estado. Y teníamos que integrar todos, y promovía el liderazgo, y en este caso un liderazgo que yo considero que somos los hematólogos, con el conocimiento de los 3 pilares, queremos que ayudar. En este país, digo públicamente, gracias a anestesiólogos, anestesistas, que han hecho un gran esfuerzo. España es líder en algunos hospitales en PBM, pero solo en pacientes quirúrgicos en algunas cirugías. Pero la OMS ya nos dijo llamamiento urgente en el año 2011. ¿Qué ha pasado? En ese mismo tiempo, y se ha antes hablado del sentido común, ya había unas recomendaciones de no hacer. La Sociedad de Anestesia ya dijo no programar pacientes con anemia sin estudiar y tratar cirugía programada. Y la Sociedad Española de Hematología hizo 4 recomendaciones de 5 relacionadas con la transfusión o la anemia. 3 de ellas de no transfundir a pacientes o ferropenia sin estudiar, sin tratar. Y recientemente, y era lo que yo quería hablarle, era en mi libro, ya voy acabando, la OMS ha sacado este nuevo documento el 15 de marzo, en el cual yo fui uno de los revisores externos, unas guías para implementar. Hay un nuevo concepto, hablan que es urgente la necesidad de poner en marcha, ya lo dijo el 21, pero hay un nuevo concepto, que es decir, la salud de la sangre, de World Health, no ha sido traducido, habla de que hay que considerar la sangre como un órgano. Hasta entonces se consideraba como tejido conectivo, se considera como el órgano más importante porque todos los demás órganos, cerebro, pulmón, riñón, necesitas la sangre. La mayoría de los órganos pueden ser sustituidos o estar con máquinas externas, pero tú no puedes, necesitas sangre sí o sí. Y promueve 3 pilares. La letra 3, la 3P, de prevenir, promocionar y conseguir la protección de la sangre a través del BBM. Y 3E, las 3E de la ética, de la evidencia y de la economía. La evidencia actual es tan importante que tenemos que tratar la anemia, el sangrado, con unos beneficios económicos demostrados en Australia y en otros países importantísimos, y el tema de la economía. Y hay una cuarta E que nosotros proponemos, que es la ecología. El PBM se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya para acabar, en el documento decía, todos los Estados miembros deben actuar con rapidez a través de sus ministerios o departamentos para adoptar una política nacional de gestión de la sangre del paciente. Ahora mismo se está organizando la organización del SOHO y yo pido aquí públicamente a nuestro ministerio que tenemos que poner en marcha estos programas. El día 14 es el Día Mundial de la Donación, del donante, aniversario del Dr. Steiner, y les doy las gracias como periodistas porque todos los años nos ayudan a promocionar la donación de sangre, y células, tejidos y médula. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Yo te quería hacer una pregunta, que ya has dicho que no vamos a ver la sangre artificial. De momento, no sé qué opinas de ese estudio que ha salido hace poquito de Japón. Lo he estado intentando buscar, no lo he encontrado como tal para descargármelo, si he visto las noticias, y vuelve al concepto de las vesículas. Yo he trabajado que son coger hemoglobina de sangre caducada, romper los hemogramas, coger la hemoglobina suelta es muy tóxica, daño renal, hipertensión, envolverlas en cápsulas liposomales, como usamos con algunos fármacos, con lo cual baja y tendría la ventaja que no tendría caducidad, se podría almacenar en condiciones casi ambientales, con lo cual podría ser, que es el estudio, en situaciones de emergencia, urgencia, por ejemplo en traumas, en politraumas, accidentes, o en situaciones extremas como puede ser en un submarino, en la estación espacial, en lo que traslada. Yo no creo que sea la solución para el paciente de la doctora Rovira, por ejemplo, o de otro salido, que son transfusiones crónicas, que necesita que esa hemoglobina persista dentro de,
porque el eritrocito tiene más funciones. No es solamente llevar oxígeno, tiene más funciones de medio ambiente, de tensión. Entonces, para esa situación yo creo que es el futuro. Igual que ahora mismo se está volviendo a la sangre total, pero es en esta circunstancia. De todas formas, yo vengo escuchando que viene la sangre artificial, los similares, desde el tiempo A, y antes, si tratamos bien a los pacientes y mejoramos, ahora falta menos sangre. Y yo quiero aprovechar, porque yo estoy en el banco de sangre, hacemos médula ósea, me sumo a los comentarios, necesitamos donantes de médula ósea jóvenes, varones, en la medida posible menos de 30 años, pues se está planteando bajar todavía más la edad del donante. Y por favor, todas las etnias, todos estos españoles de segunda generación, les necesitamos. Y todas las campañas que puedan ocurrir, el mensaje es: no puede ser personalizada. Hay que intentar que esa circunstancia drástica, dramática, buena familia, se convierta en una oportunidad para esa chica y para otras familias que vengan detrás. Que sea una forma de concienciar de la necesidad que necesitamos médula ósea. Ha habido un crecimiento brutal, estamos cerca ya del 33% de autosuficiente. Eso, el tener donante cerca, acorta los tiempos de respuesta y hace que el trasplante tarde menos, pues la logística de mandar un donante fuera es muy importante. Y el tener donante en el territorio hace que sean los tiempos de respuesta mucho más cortos. Con lo cual ayudamos mejor a los clínicos. Pero es que para que ellos hagan esos trasplantes necesitamos plaquetas y donaciones de plaquetas. Con lo cual necesitamos donaciones a Aféresis, por favor. ¿Alguna preguntita? De Cane. Ya se ha referido antes a la utilización de la sangre para tratamientos de belleza, ¿no? Cada vez proliferan más los anuncios. ¿Qué opinión le merece esto? A ver, yo echo de menos que la autoridad sanitaria haya tomado medidas, porque en el año 2013, en mayo, la Agencia Española de Medicamentos hizo una consideración que los productos, el plasma rico en plaquetas, fuese considerado como fármaco y tuviese que cumplir todos los reglamentos de la donación, previamente las analíticas y todo, y luego posteriormente toda la manipulación en cámaras, casi como la sala blanca que nos contaron ayer, por el riesgo de contaminación y una trazabilidad y una vigilancia y un registro que a ver qué pasa con eso, no solamente resultado estético o clínico, sino que a 5, 10, 20 años no hubiese ni una complicación, ni una aberración, ni nos saliese como la película esta, la de la sustancia. Sí. Que no se nos deforme esa cara e intentar saber por qué ha ocurrido. Hace falta fundamental la trazabilidad y la vigilancia. Ahora, el documento reglamento SOJO incluye a los productos, a todos estos productos y similares y otros más, siempre y cuando no sea usado en un dispositivo cerrado y in situ. En el momento que eso se cumpla, tiene que considerarse como sustancia de origen humano con toda la reglamentación, el control, el seguimiento de trazabilidad. No nos olvidemos que estamos manipulando una célula que, como nos han explicado, tiene la capacidad de modular, modificar y generar. También se usa para el pelo. Luego acaban en Turquía. Y lo que nos falta es evidencia. Eva. Bueno, Jorge me pidió, en lo que le da el micrófono, en el último congreso americano salió un trabajo que es a los donantes de sangre, con el principal motivo de rechazo a los donantes de sangre, aparte del tema de los viajes, está siendo la anemia. Y no se sabe cuál es la evidencia de cómo manejarlos mejor. Hay gente que dice, si le das hierro a todos a ciegas, estás engordando la vaca, y eso no es ético. Pero claramente tenemos que tomar medidas para proteger y prevenir y cuidar al donante. Entonces, hay estudios que se han hecho en Estados Unidos de poner hierro endovenoso después de la donación. Y es que no solamente es que están menos cansados o como era más activos, sino que hasta había mejoras en el rendimiento cognitivo y en las zonas de respuestas cerebrales. Con lo cual, es un ejemplo más que nuestros adolescentes, a nuestros chicos, tienen que ser bien alimentados, y más con el riesgo de pobreza que tenemos infantil, tenemos que trabajar para que nuestros niños estén bien alimentados, por favor. Cuéntame. Quería preguntarle, no estoy muy segura, igual no es en esta ventanilla, pero usted me dice la posibilidad
de que personas con VIH puedan ser donantes. ¿En qué momento está esta propuesta? ¿Se está analizando? No lo conocía. Yo sí conocía porque había una petición que era los donantes de hepatitis, las pacientes que habían sufrido hepatitis C, muchos de ellos por causa no conocida, por una transfusión, por manipulación. Hoy en día la hepatitis C, en el 99% del tiempo, tiene curación. Y hemos tenido esa circunstancia de la duda. O sea que la normativa que nos exige de las analíticas que tenemos que hacer y los controles sigue siempre saliendo positivo. Y en el VIH, el problema del VIH, no todo el mundo se cura. Lo importante es la carga tumoral, y lo que nos estamos encontrando no es el VIH, es que se está disparando las infecciones por sífilis, de clamidia. Encima estamos viendo resistencia a la sífilis, y entonces ya no es el tema del VIH, el tema es el tema es el riesgo asociado o el riesgo de otras enfermedades que puede tener que no estamos mirando. Porque nosotros no podemos hacer la analítica de todos los bichos, y ni parásitos ni infectos que pudiesen transmitir por la sangre. Estamos haciendo los más riesgos, los más prevalentes, y el resto de las circunstancias ponemos una pequeña cuarentena temporal de un mes o de varios meses si ha estado un viaje endémico, porque no tendríamos capacidad. Habría que sacarle casi una bolsa más de sangre para analizar la bolsa que vas a utilizar. Y encima el coste se dispararía. Entonces usamos el síndico. Y el VIH posiblemente, en VIH trasplantados, con el tiempo, pudiese ser incluso pudiese ser una persona sana, siempre y cuando no tenga problemas cardiovasculares, problemas de tensión, problemas de venas, que no le dejase donar. Lo importante es que tenemos menos del 2% de la población de 18 a 65 años está donando de forma regular. O sea, hay mucha gente sana que no está donando. Eso es entonces, y en cambio, esa gente, con toda la voluntad del mundo, que ha pasado una enfermedad, quiere ahora devolver a la sociedad el tratamiento que hemos hecho. Esos pacientes trasplantados quieren venir a dar las gracias por esas centenares de transfusiones, y tenemos que proteger su salud. En este caso es proteger su salud. ¿Alguna pregunta más? Creo que hay una mano al fondo. Leonor. Sí. Sí, yo quería saber, has comentado en gran parte de tu presentación ha sido sobre el mal uso o la mala gestión del uso de la sangre, ¿no? Yo quería saber en qué casos concretos son, dónde se hacen y si no hay unos protocolos. El Ministerio habla de transfusión inapropiada, insegura, las circunstancias como cualquier situación, como paciente que está en lista de espera meses, paciente con anemia maltratada, una hemorragia mal controlada, por no tener los recursos, no tener tratamiento, llega al final una necesidad de una transfusión. Y entonces, una transfusión que sea prevenible, evitable. Otra circunstancia es que, según los recursos, que no todos los quirófanos tienen los recursos suficientes para monitorizar el sangrado y la situación del paciente, muchas veces los compañeros, por la distancia de los quirófanos, tienen que transfundir casi a ciegas. Luego, el día después, ves el resultado y no hace falta transfundir tanta cantidad. O sea, lo que tenemos que trabajar es tener los recursos para intentar reducir casi a cero las transfusiones evitables, prevenibles. Ese es el concepto. Igual no me he explicado mal. Luego, siempre puede ocurrir que la gente no tenga actualización de la evidencia o acceso a las guías, porque tenemos una avalancha de conocimientos y de datos y no hay formación ni capacitación en estos momentos a nuestros compañeros para cómo transfundir, no tenemos recursos. Entonces, ahí tenemos que trabajar desde los estudiantes, en los residentes, para ayudarles a indicar correctamente, transfundir correctamente, identificar correctamente. Porque el problema, el miedo que tenemos ahora es el riesgo del error. Si no tenemos los recursos informáticos de identificar los pacientes y técnicos correctos, pudiera haber el error de equivocarnos de cama, de paciente. Eso sí que es lo que tenemos que trabajar para tener recursos que no tenemos en todos los hospitales de este país, para que tengan los pacientes bien identificados, bien tratados, y que la bolsa, lo que hablan las 4 R, al correcto paciente, la correcta dosis, en el correcto momento, en las correctas condiciones. Y es lo que nos falta.
esos recursos. Por eso, así, al final, la sangre no tiene ese riesgo. Yo tengo dos preguntas. La sangre, en el banco de sangre Sí. caduca. ¿Qué hacemos con esa sangre que caduca? Entiendo que se utiliza también para investigación, pero bueno, ¿qué hacemos con esa sangre? Y la segunda pregunta, yo he aprendido en el podcast de la Sociedad de un viaje por la sangre que además de los 4 grupos que conocemos sanguíneos, existen algunos más. Esa sangre, que entiendo que es mucho más específica, ¿se reserva cuando se detecta para algún caso especial o se hace algo con ella? Brillantísimas las dos preguntas. Según los datos del Ministerio, la memoria del Ministerio se estaría hablando de un 1% de caducidad de sangre y un 1% de desecho por diferentes circunstancias. Los centros intentamos en la mejor medida posible, con la información que tenemos de los hospitales y ajustando la demanda y la experiencia histórica, e intentando usar herramientas ya de inteligencia artificial o algoritmos matemáticos, estamos intentando adecuar las donaciones a la transfusión. Hay momentos que no puedes controlar, tienes 2 accidentes de tráfico o de un par de hemorragias digestivas, en los centros pequeños intentamos que la demanda sea lo más objetiva. La plaqueta tiene un problema, la plaqueta tiene una caducidad muy corta y la demanda es muy dependiente de las circunstancias de cirugía cardíaca. Entonces, lo mismo, los compañeros de los centros hospitalarios intentamos tener comunicación para intentar tener la demanda lo más ajustada a la necesidad, para que ese recurso, que si no se usa tenemos que destruir, algunas veces hacemos investigación, sea lo menos posible. De todas formas, se ha ajustado muchísimo, por lo que te digo, la donación ha bajado y la transfusión no deja, en algunos componentes no deja de subir, sobre todo las plaquetas. Entonces, ese margen de pérdida es muy poquito. Y la segunda, muy buena pregunta, nosotros en los centros en unos centros estamos intentando tener tipado frente a hasta 40 antígenos diferentes. No te digo las cifras porque cada pocos meses aparece una mutación, una variante, un fenotipo, pues habla de cientos de diferentes antígenos. Hablamos de 40 grupos sanguíneos de diferentes formas. Nosotros estamos usando alrededor de 16 para intentar, que son los más frecuentes, que puedan estar implicados con complicaciones de la sangre. Intentamos para los pacientes de talasemia, de falciforme, algunos pacientes de trasplante, intentamos hacer a la carta. Estudiamos a los pacientes de mieloma, por ejemplo, con algunos de los fármacos, creo que es el Daratumab, crea una reacción que no podemos cruzar bien la sangre. Entonces le hacemos el genotipo al paciente y con el genotipo vemos todos sus antígenos e intentamos ponerle la sangre lo más compatible posible para intentar reducir ese riesgo. Y lo que tú hablas, tenemos sangre, que estamos donantes del 1%, somos E pequeña negativa, 10% es que el positivo, hay 1 por 1000. Nosotros en los stocks tenemos identificados esos donantes para reservarlos y cuando necesitamos necesidad, llamarles personalizadamente. Porque la transfusión es la primera terapia personalizada que existe. No transfundimos sangre total, el componente, no transfundimos a todos el mismo, elegimos el grupo. Encima, en circunstancias, los compañeros clínicos a unos los lavan, nos piden lavados, a otros nos piden irradiados, a otros nos piden alícuotas. Hacemos casi medicina a la carta. Y eso, yo creo que estoy muy orgulloso de ser hematólogo porque somos los más completos y los que hacemos más cosas guay, yo creo. Hola, ¿qué tal? ¿sí? Buenas tardes ya. Soy Marina. Hola, Marina. Quería preguntarle si hay estrategias en otros países en las que podemos fijarnos para conseguir que las nuevas generaciones sigan donando o conseguir que las donaciones aumenten y si puede recordar esas cifras de cómo ha caído la donación entre los jóvenes. A ver, bueno, el problema que hemos tenido con la caída de la donación es como los datos vienen con retraso, no sabemos y no están cruzados con la complejidad de los pacientes, ni la gravedad de los pacientes, ni la actividad, ni la cirugía, ni los trasplantes. No sabemos si esas oscilaciones son por mayor demanda, mayor gravedad de los pacientes. Entonces, en los últimos años ha habido un leve descenso de la donación de hematíes porque por el buen trabajo en muchos hospitales con los pacientes de cirugía y en otros y también en hematología y en otros, intentar optimizar los pacientes y que necesitemos menos sangre, pero por otro lado,
por la propia complejidad, por mayor actividad y el crecimiento de trasplantes, necesitamos más y tratamientos más agresivos, necesitamos más productos especiales como son las plaquetas. Y la gente joven, yo creo que es información, información, información. Nosotros vamos a los colegios, intentamos ir a las Iscastolas y a los liceos y a los bachilleretos. En la universidad intentamos dar sesiones. En Navarra tenemos una campaña que es un donante tras un donante. Es muy bonito cuando los chicos, chicas cumplen 18 años, muchas veces vienen con su padre, o su tío, su abuelo donante, los traen. El ejemplo en casa, creo que fue esta mañana, Sonia, con inteligencia artificial, el ejemplo, la educación es la primera referencia que tenemos que hacer y hace falta que también, es verdad, algún influencer, como Cristiano Ronaldo, sean referentes de ejemplo de donar sangre. Cristiano Ronaldo dona plasma y ha sido fundamental en algunos países como campaña de donantes de plasma. Igual que Telecinco, no sé si hay en Telecinco, hace sus campañas todos los meses de los objetivos. Yo echo de menos que el Ministerio pues hagamos una campaña de un mes de plasma, otro mes de sangre, otro mes de plaquetas, otro mes de médula, porque hace falta. Sobre todo porque tenemos un envejecimiento de la población que cada día vive más. No sé si te he contestado todo. Y de países, pues es que yo creo que es cultura, 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 formación, formación, formación.